Los viajeros del tiempo y del mito, a pergaminos olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. Esta narración es para quienes buscan claridad en medio del ruido, para quienes desean comprender cómo ideas antiguas aún modelan la mente moderna, y para quienes necesitan descansar mientras descubren algo que transforma la forma de ver el mundo. Aquí recorrerás la vida de Protágoras, su pensamiento revolucionario, sus debates, sus viajes y su legado perdurable, en un relato profundo que te ayudará a dormir con aires de sabiduría y calma. Antes de cerrar los ojos, te invito a seguir este canal y viajar junto a nosotros por muchas otras historias que iluminan la noche. Capítulo 1. El nacimiento de un pensador. En la antigua Abdera, una ciudad situada en la costa de Tracia, nació un niño destinado a cuestionar los cimientos intelectuales de su tiempo. Era un lugar fronterizo entre culturas, donde comerciantes del Egeo, pensadores errantes y tradiciones diversas convivían en un espacio vibrante y a la vez convulso. Crecer en este ambiente de contacto constante entre ideas distintas forjó una sensibilidad crítica y una percepción aguda sobre la variedad de costumbres humanas. Desde muy temprano, la observación del contraste entre los pueblos que llegaban a la ciudad despertó un interés profundo por entender por qué las personas discrepaban tanto sobre lo que consideraban verdadero o correcto. La familia en la que creció pertenecía a la clase trabajadora, lo que lo mantuvo siempre próximo a la realidad práctica de la vida cotidiana. Lejos de los lujos y de las aulas exclusivas reservadas para jóvenes aristócratas, aprendió escuchando conversaciones de mercado, discusiones de marineros y relatos de viajeros que narraban leyes y tradiciones desconocidas. Ese contacto informal con el pensamiento vivo del pueblo le permitió comprender que la sabiduría no se encontraba únicamente en los templos o en los textos antiguos, sino también en la experiencia compartida de quienes enfrentaban el mundo con sus manos y su voz. Durante su juventud, Abdera experimentaba un período de transformaciones políticas que influirían poderosamente en su carácter. La ciudad, famosa por recibir figuras intelectuales, era también escenario de tensiones internas entre distintas facciones que competían por influir en la dirección de la polis. Ver estas disputas en primera fila lo llevó a reflexionar sobre la fragilidad de las certezas humanas y sobre cómo la retórica podía inclinar una decisión pública más que los hechos en sí. Comprendió que el poder no estaba únicamente en las armas, sino en la palabra empleada con astucia y claridad. La educación que recibió fue fragmentaria pero rica en estímulos. No asistió a una escuela formal como las que más tarde encontraría en Atenas, pero sí tuvo acceso a maestros ambulantes que pasaban por Abdera transmitiendo conocimientos matemáticos, cosmológicos y éticos. Aquellos encuentros fortuitos marcaron profundamente su pensamiento, pues le mostraron que incluso los sabios diferían entre sí sobre la naturaleza del cosmos, el origen de la justicia y el sentido de la vida. Esa diversidad de enseñanzas lo llevó a la convicción de que la verdad absoluta, si existía, resultaba inaccesible para los mortales. En su adolescencia, la observación se convirtió en su primer instrumento filosófico. Dedicaba largas horas a contemplar el movimiento del puerto, donde cada barco traía no solo mercancías, sino también relatos nuevos sobre dioses, leyes y formas de gobierno. Le impresionaba escuchar cómo lo que una región consideraba sagrado, otra lo veía con desconfianza o incluso desprecio. Este descubrimiento lo marcó profundamente, pues le reveló que las normas humanas eran moldeadas por la costumbre y no por una naturaleza universal. También fue una época de descubrimiento personal de la capacidad persuasiva de la palabra. En discusiones familiares y vecinales, se destacaba por articular ideas con claridad sorprendente para su edad. No lo movía el deseo de imponerse, sino de comprender y explorar los límites del discurso. Aquella habilidad incipiente llamaría la atención de figuras mayores que veían en él un talento poco común, una mente capaz de cuestionar sin caer en la insolencia y de dialogar sin perder la firmeza. Tracia
región de contrastes entre lo griego y lo extranjero, ofrecía a su espíritu joven una educación que ninguna escuela formal hubiera podido proporcionar. La coexistencia de mitos locales, prácticas rituales diversas y sistemas de justicia contradictorios lo llevaron a reflexionar sobre el origen de las normas sociales. Observó que lo que unos llamaban virtud, otros lo consideraban hábito o conveniencia. Esa constatación temprana plantó la semilla de una idea que más tarde se convertiría en una revolución intelectual, que el ser humano era la medida de todas las cosas. Los años avanzaron y con ellos creció su inquietud por conocer un mundo más amplio que el de su ciudad natal. Entendió que para comprender verdaderamente la diversidad del pensamiento humano era necesario viajar a los grandes centros culturales de su tiempo. La fama de Atenas como cuna de minumentos, debates, asambleas y escuelas lo atraía como un imán. La decisión de abandonar Abdera no fue repentina, sino el resultado de un anhelo que se había gestado durante años de escuchar historias sobre la polis más influyente de Grecia. La relación con su ciudad de origen, sin embargo, nunca se extinguió. Abdera se mantuvo como su punto de referencia, un recordatorio del lugar donde aprendió a observar sin juzgar y a aceptar que la realidad podía verse desde múltiples perspectivas. Años después, al desarrollar sus ideas, esa memoria temprana sería crucial, pues lo ayudó a defender su filosofía frente a quienes exigían verdades absolutas e inmutables. Abdera representaba el mundo tal como él lo entendía, plural, complejo y siempre sujeto a interpretaciones. En paralelo a su crecimiento intelectual, también desarrolló una disciplina personal rigurosa. A falta de maestros permanentes, convirtió la lectura y la reflexión solitaria en hábitos constantes. Buscaba rollos y fragmentos escritos por pensadores jonios, poetas reflexivos y antiguos legisladores. No los estudiaba para repetirlos, sino para analizar en qué coincidían y en qué se contradecían. Esa comparación constante lo llevó a notar que incluso los relatos más venerados eran producto de mentes humanas y no de una fuente divina incuestionable. A medida que ganaba madurez, comenzó a esbozar preguntas que lo acompañarían por toda su vida. ¿Qué es la justicia cuando cada pueblo la define a su manera? ¿Qué es el conocimiento cuando dos sabios pueden sostener doctrinas opuestas con igual convicción? ¿Qué es la verdad cuando cada observador percibe el mundo desde su propia experiencia? Estas interrogantes no buscaban respuestas definitivas, sino abrir caminos para una reflexión más profunda sobre la condición humana y sus límites. Finalmente, llegó el momento de partir. Con pocos recursos materiales, pero con una determinación inquebrantable, emprendió el viaje hacia Atenas. Sabía que en aquella ciudad encontraría no solo maestros y discípulos potenciales, sino también el ambiente ideal para poner a prueba su naciente filosofía. No buscaba fama ni reconocimiento inmediato, sino comprender cómo la palabra podía convertirse en un instrumento de poder, de educación y de transformación social. Ese primer gran viaje marcó el inicio de una trayectoria que alteraría para siempre el paisaje intelectual del mundo griego. Capítulo 2. El arte de la sofística. Cuando llegó a Atenas encontró una ciudad que vivía un momento de efervescencia política, intelectual y cultural. La democracia se expandía, los debates en la asamblea eran constantes y los ciudadanos requerían habilidades retóricas para defender sus intereses. Fue en este ambiente donde la figura del maestro ambulante cobró un valor excepcional, pues la palabra se había convertido en la herramienta central del poder cívico. En ese contexto, la sofística emergió como una respuesta directa a las necesidades de una sociedad que debatía cada decisión de manera pública y abierta. La sofística no era una escuela unificada ni una doctrina cerrada, sino un conjunto de métodos que buscaban capacitar a los ciudadanos para argumentar con eficacia. Estos maestros eran reconocidos por su habilidad para analizar leyes, interpretar discursos y cuestionar valores que muchos consideraban intocables. La enseñanza no se centraba en transmitir dogmas, sino en
fortalecer la capacidad de pensar críticamente y de defender posiciones en situaciones complejas. Para Protágoras, este arte era una forma de educación práctica destinada a formar personas capaces de navegar los desafíos de la vida pública. Una de las características más notables de la sofística era su enfoque en el lenguaje como instrumento de poder. Los sofistas estaban convencidos de que el éxito en la vida política dependía menos del conocimiento tradicional y más de la capacidad para formular argumentos convincentes. Esta visión no era aceptada por todos, pues algunos pensadores consideraban que la retórica debía estar subordinada a la verdad. Sin embargo, en una ciudad donde cada ley se decidía mediante la palabra, las habilidades de persuasión resultaban indispensables. La propuesta de estos maestros también incluía un enfoque novedoso sobre la enseñanza. En lugar de impartir conocimientos de manera gratuita, cobraban por sus lecciones, lo que generó controversia entre los sectores conservadores de Atenas. No obstante, su trabajo era profundamente valorado por quienes deseaban ascender en la vida pública. La contratación de un sofista se veía como una inversión, ya que permitía adquirir destrezas esenciales para participar activamente en asambleas, tribunales y discusiones políticas. Un aspecto central del trabajo de Protágoras fue su interés por desmontar la idea de que solamente los aristócratas podían acceder a la sabiduría. Para él, el conocimiento podía ser enseñado y aprendido como cualquier otra habilidad. Su postura desafiaba la tradición que reservaba la sabiduría a una minoría privilegiada. Al abrir sus enseñanzas a quienes pudieran costearlas, ofreció la posibilidad de que nuevas voces ingresaran a la vida intelectual de la polis, lo que reforzó la dinámica democrática. El método que empleaba estaba basado en la comparación de discursos. Invitaba a los estudiantes a analizar dos posiciones opuestas sobre un mismo asunto, no para decidir cuál era verdadera en un sentido absoluto, sino para comprender cómo cada punto de vista surgía de valores, percepciones y experiencias diferentes. Este ejercicio formaba mentes flexibles, capaces de comprender la complejidad de los problemas públicos y de responder con argumentos sólidos en situaciones difíciles. Además, la sofística introdujo un elemento que transformó profundamente la educación griega: la idea de que la virtud podía enseñarse. Hasta entonces, muchos pensadores sostenían que la virtud era un don hereditario o una elección divina. Protágoras se posicionó en contra de esa visión al afirmar que las habilidades cívicas podían ser cultivadas mediante la práctica y la instrucción adecuada. Su visión contribuyó a democratizar la idea de excelencia, ampliando su acceso más allá de las élites tradicionales. El trabajo de estos maestros también influyó en la manera en que la sociedad griega interpretaba la ley. Aunque no eran legisladores, analizaban las normas vigentes y mostraban cómo podían ser defendidas o criticadas mediante la palabra. Este enfoque llevó a muchos ciudadanos a comprender que la justicia era una construcción humana y que su interpretación variaba según el contexto. Este entendimiento se convirtió en uno de los pilares del pensamiento sofístico, pues abría el camino para cuestionar creencias que antes se aceptaban como incuestionables. Otro aspecto notable de la enseñanza sofística era su capacidad para adaptarse a cada alumno. No ofrecían un método rígido, sino que ajustaban su instrucción según las habilidades, expectativas y necesidades del aprendiz. Quien buscaba éxito político recibía entrenamiento retórico. Quien deseaba comprender la moral recibía ejercicios éticos, y quien aspiraba a interpretar leyes obtenía herramientas argumentativas. Esta flexibilidad era parte esencial del atractivo de los sofistas, pues les permitía atender a una variedad amplia de personas. El prestigio de estos maestros creció rápidamente, pero también lo hicieron las críticas. Algunos filósofos, en especial los vinculados a escuelas tradicionales, acusaban a los sofistas de enseñar a ganar argumentos en lugar de buscar la verdad. Sin embargo, para Protágoras, la vida práctica exigía habilidades que la filosofía abstracta no siempre podía proporcionar. En su visión, quien participaba en la polis
debía saber expresarse con claridad, entender la posición del interlocutor y formular respuestas eficaces, independientemente de ideales absolutos. Es importante comprender que la sofística no buscaba reemplazar la filosofía tradicional, sino ofrecer una educación distinta orientada a la realidad cotidiana. Mientras algunos pensadores reflexionaban sobre la naturaleza del cosmos, los sofistas buscaban preparar a los ciudadanos para las asambleas, los tribunales y los debates públicos. En ese sentido, su contribución fue esencial para el fortalecimiento de la democracia, ya que dotaron a la ciudadanía de herramientas para participar activamente en la vida colectiva. Finalmente, el impacto de la sofística en la Grecia clásica fue profundo y duradero. Transformó la manera de enseñar, cuestionó la autoridad de las tradiciones rígidas y abrió espacio para que nuevas voces emergieran en el ámbito intelectual. A pesar de las controversias que rodearon su labor, estos maestros desempeñaron un papel crucial en el desarrollo cultural de Atenas, y entre ellos, Protágoras se destacó como uno de los más influyentes. Su visión del conocimiento, la educación y la retórica marcó un antes y un después en la historia del pensamiento griego. Capítulo 3. Atenas y el encuentro con Pericles. Cuando llegó a Atenas, la polis vivía el punto más alto de su esplendor. Las calles estaban llenas de artesanos, estrategas, comerciantes y jóvenes que discutían en cada esquina sobre política o cultura. Era la época de mayor confianza en la democracia, y los proyectos arquitectónicos y artísticos florecían como expresión del orgullo ciudadano. En ese ambiente vibrante, los pensadores circulaban con libertad, y las ideas encontraban múltiples espacios donde ser escuchadas. Fue allí donde su presencia comenzó a llamar la atención de personas influyentes. Entre los líderes más importantes se encontraba Pericles, una figura central en la vida ateniense. Reconocido por su visión estratégica y su compromiso con la expansión de la polis, buscaba rodearse de mentes capaces de enriquecer los debates públicos y fortalecer la educación cívica. No era extraño que los maestros de retórica despertaran su interés, ya que la palabra era la herramienta fundamental para sostener el sistema democrático. La llegada de un pensador con habilidad discursiva llamó su curiosidad desde el primer momento. El primer encuentro entre ambos no se dio en un escenario oficial, sino en un círculo reducido donde se discutían problemas legales y asuntos de organización política. Allí, su capacidad para analizar situaciones complejas sorprendió a los presentes. Pericles observó cómo desmontaba un argumento rígido sin recurrir a ataques personales, mostrando que el pensamiento podía ser flexible sin perder rigor. Esa demostración de habilidad marcó el inicio de una relación que sería decisiva para su trayectoria. Con el paso del tiempo, Pericles comenzó a consultarlo para evaluar proyectos educativos y exigir mayor claridad en algunos documentos legislativos. Atenas se encontraba en pleno proceso de expansión cultural y la necesidad de formar ciudadanos preparados para los desafíos políticos era urgente. El pensamiento sofístico ofrecía herramientas valiosas, pues potenciaba la capacidad de reflexionar y argumentar con precisión. Su presencia en la ciudad se volvió cada vez más relevante gracias a estas colaboraciones. La relación con Pericles también incluyó la participación en discusiones sobre la redacción de leyes. El líder ateniense buscaba que las normas fueran comprensibles para todos los ciudadanos, lo que requería revisar su estructura y su lenguaje. En esos encuentros, el maestro aportaba una perspectiva crítica que ayudaba a eliminar ambigüedades y a fortalecer los principios democráticos. Aunque no era legislador, su influencia en la claridad del discurso político fue considerable. Uno de los momentos más importantes de esta etapa ocurrió cuando Pericles encargó la redacción de un conjunto de leyes relacionadas con el funcionamiento de nuevas colonias. El líder deseaba asegurarse de que las comunidades fundadas por Atenas tuvieran una base legal sólida y coherente. La tarea exigía lucidez y equilibrio, y por eso recurrió al pensamiento lógico y analítico del maestro. Según la tradición,
ese trabajo dejó una huella profunda en la forma en que Atenas estructuró sus textos jurídicos. La colaboración entre ambos no se limitó al terreno legal. En reuniones más privadas, Pericles solicitaba opiniones sobre asuntos educativos y morales. Estaba convencido de que la grandeza de la polis dependía no solo de sus murallas y flotas, sino también de la preparación intelectual de sus ciudadanos. Allí encontraba un aliado que defendía la idea de que la excelencia podía enseñarse y que la virtud no era exclusiva de unos pocos. Estas conversaciones ayudaron a consolidar una visión compartida sobre la educación cívica. El vínculo entre maestro y estadista también se fortaleció a través de la admiración mutua. Pericles reconocía su capacidad para presentar argumentos equilibrados, mientras que el sofista valoraba la habilidad del líder para traducir ideas complejas en decisiones políticas audaces. Aunque venían de mundos distintos, ambos compartían la convicción de que la palabra podía moldear el destino de una ciudad y que la educación era la base para sostener una democracia estable. Atenas, durante esta etapa, se convirtió en un laboratorio intelectual, donde la filosofía, la política y la retórica se entrelazaban continuamente. El sofista encontraba allí un espacio para desarrollar sus métodos y perfeccionar su enseñanza, mientras observaba de cerca cómo la palabra influía en la toma de decisiones. Era testigo del poder del lenguaje en la construcción de consensos, en la defensa de derechos y en la creación de leyes. Esta experiencia alimentó su reflexión sobre el papel del discurso en la vida social. Además del trabajo con Pericles, tuvo la oportunidad de participar en reuniones públicas donde se debatían cuestiones de justicia y de organización de la polis. En esos encuentros, su presencia provocaba curiosidad y respeto. Muchos ciudadanos acudían a escucharlo, intrigados por su manera de desarmar afirmaciones aparentemente sólidas y de proponer alternativas razonadas. Estos espacios reforzaron su reputación como un pensador capaz de iluminar los puntos ciegos de los argumentos tradicionales. La relación con Pericles también lo llevó a relacionarse con otros intelectuales destacados. En las reuniones de la élite ateniense, tenía la oportunidad de escuchar a arquitectos, poetas y estrategas que compartían sus visiones del mundo. Este intercambio enriquecía aún más su pensamiento, pues le permitía observar cómo distintas disciplinas se apoyaban mutuamente en el desarrollo de la ciudad. Atenas se convertía así en un tejido de saberes que se influenciaban entre sí. Al final de esta fase, su presencia en Atenas ya no era la de un maestro errante, sino la de una figura respetada y consultada en espacios decisivos. Su relación con Pericles consolidó su influencia y le dio acceso a círculos donde se definían las políticas más importantes de la polis. Esta etapa marcó un punto de inflexión en su vida, pues fue el momento en el que sus ideas empezaron a circular en los niveles más altos de la sociedad ateniense. Allí se sembraron las bases de la filosofía que lo volvería inolvidable. Capítulo 4. La relatividad del conocimiento. En esta etapa de su vida intelectual, comenzó a formular la idea que lo convertiría en una figura inolvidable dentro del pensamiento griego. Atenas le ofrecía un escenario donde cada persona presentaba su visión del mundo desde experiencias diversas, y ese mosaico de opiniones despertó en él una reflexión más profunda sobre la naturaleza misma del conocimiento. Observaba cómo dos ciudadanos podían presenciar el mismo hecho, y aún así interpretarlo de maneras completamente opuestas. Esta constatación lo condujo a cuestionar la existencia de una verdad única e inmutable, accesible para todos. La célebre afirmación que lo haría famoso surgió precisamente de esa observación. El hombre es la medida de todas las cosas. Con ella no pretendía negar la realidad del mundo externo, sino señalar que lo que cada individuo percibe está condicionado por sus sentidos, su educación, sus costumbres y su historia personal. El conocimiento, por tanto, no podía ser completamente universal, ya que dependía del vínculo íntimo entre el sujeto y aquello que percibe.
Esta idea rompía con siglos de tradición que buscaban una verdad absoluta y trascendente. La frase generó un impacto inmediato entre quienes la escucharon. Algunos la consideraron una liberación del pensamiento, pues permitía reconocer la variedad de perspectivas humanas sin imponer una visión superior. Otros la criticaron como una amenaza al orden moral y político, ya que sugería que lo justo y lo verdadero podían variar según la percepción individual. Sin embargo, para él esta relatividad no implicaba caos, sino comprensión. Era un llamado a analizar de dónde surge cada juicio y cómo se construye cada creencia. La afirmación también respondió a su propia experiencia como viajero y observador. Había visto pueblos con tradiciones radicalmente distintas entre sí, leyes que parecían razonables en un contexto y absurdas en otro, y costumbres que variaban de región en región. Esa diversidad cultural lo convenció de que lo que una sociedad considera natural no siempre es compartido por otras. Por ello, entender la relatividad del conocimiento era comprender la riqueza y la complejidad de la vida humana en su totalidad. Un elemento clave en su pensamiento fue el papel de los sentidos. Creía que estos constituían el punto de partida del conocimiento humano, pero también reconocía sus limitaciones. Lo que una persona percibe como frío, otra puede sentirlo como soportable. Lo que alguien considera justo, otro puede verlo como injusto. Esta variabilidad no era un defecto de la naturaleza humana, sino un rasgo esencial que hacía del mundo un espacio interpretado y no simplemente recibido. La verdad, entonces, se convertía en un fenómeno relativo al observador. El desarrollo de esta idea lo llevó a analizar con detenimiento cómo funciona el lenguaje. Comprendió que las palabras no solo describen el mundo, sino que también lo construyen mentalmente. Un término puede tener significados distintos según quien lo pronuncie y quien lo escuche. La comunicación, por tanto, exige reconocer que cada participante interpreta los conceptos de una manera singular. Esta reflexión se convirtió en una herramienta poderosa para enseñar retórica, ya que permitía adaptar el discurso a la perspectiva del oyente. Su pensamiento sobre la relatividad también tuvo implicancias importantes en la educación. Si cada persona entiende el mundo de forma diferente, entonces la función del maestro no es imponer una verdad, sino ayudar a que el estudiante comprenda cómo se forman sus propias percepciones. La enseñanza se volvía un proceso de autoconciencia, donde el aprendiz aprendía a examinar sus juicios y a ponerlos en diálogo con los de otros. Esto fortalecía la capacidad de debatir con respeto y de interpretar diversas posturas sin caer en el dogmatismo. Uno de los debates más intensos surgió cuando sus ideas fueron criticadas por pensadores que defendían la existencia de principios universales. La afirmación de que todo conocimiento es relativo parecía contradictoria para quienes buscaban fundamentos estables para la moral, la política y la ciencia. Sin embargo, él insistía en que su intención no era negar la posibilidad de acuerdos colectivos, sino señalar que tales acuerdos surgían del consenso y no de una esencia superior. La ley no era un reflejo de verdades eternas, sino una construcción humana adaptada a la necesidad de convivencia. Su postura también planteó preguntas sobre la justicia. Si las percepciones difieren, ¿cómo se puede juzgar correctamente un acto? Para él, la solución radicaba en el diálogo y en la deliberación pública. La justicia no debía basarse en doctrinas rígidas, sino en acuerdos alcanzados mediante la argumentación y la reflexión conjunta. Este enfoque encajaba con el sistema democrático ateniense, que ya dependía de la discusión en asambleas y tribunales. Sus ideas ofrecían una base teórica para comprender por qué la deliberación era esencial en la vida cívica. La relatividad del conocimiento también introdujo una reflexión sobre el cambio. Si la percepción humana está condicionada por las circunstancias, entonces las creencias pueden transformarse cuando cambian las experiencias y los contextos. La filosofía dejaba de ser un conjunto de verdades fijas para convertirse en un proceso dinámico.
Esta visión estimuló en muchos estudiantes la comprensión de que el pensamiento debía evolucionar constantemente y que la duda podía ser una herramienta legítima para crecer intelectualmente. A pesar de la controversia, su idea principal se difundió con rapidez entre quienes buscaban comprender la complejidad de la vida humana. Muchos jóvenes encontraron en ella una guía para analizar la realidad sin prejuicios. La frase que tantos debates provocó no se limitó a convertirse en un lema filosófico, se transformó en un método para interpretar el mundo, un recordatorio de que cada observador participa activamente en la construcción de aquello que considera verdadero. Esta perspectiva amplió el horizonte del pensamiento griego. Con el tiempo, su reflexión sobre la relatividad del conocimiento se consolidó como uno de los pilares de su legado. Aunque fue criticado con dureza por quienes defendían la existencia de verdades universales, su aporte abrió un camino que influiría en generaciones futuras. La idea de que la percepción humana moldea el conocimiento sigue resonando incluso en debates contemporáneos sobre psicología, ciencia y ética. En este capítulo de su vida, su filosofía alcanzó una profundidad que lo convirtió en una figura central del pensamiento occidental. Capítulo 5. Educador de la polis. En Atenas, su figura como maestro comenzó a consolidarse hasta convertirse en una de las más solicitadas por quienes aspiraban a desempeñar un papel activo en la vida pública. La polis vivía un momento en el que la palabra era el instrumento central para participar en asambleas, tribunales y debates, y muchos jóvenes buscaban orientación para desarrollar estas habilidades. Su reputación se basaba en una enseñanza que no transmitía verdades absolutas, sino un método para pensar con claridad y para comprender los múltiples ángulos desde los cuales podía abordarse un problema. Esa propuesta formativa atraía a estudiantes que deseaban actuar con eficacia en la complejidad de la democracia. El enfoque pedagógico que utilizaba partía de la convicción de que la virtud podía enseñarse. Esta idea, discutida por muchos, era fundamental en su método. Creía que las cualidades necesarias para la vida cívica no eran dones hereditarios ni privilegios de unas pocas familias, sino habilidades que podían desarrollarse mediante práctica, reflexión y diálogo. La formación del ciudadano incluía la capacidad de razonar, de defender sus ideas y de comprender la posición del otro, elementos esenciales para tomar decisiones responsables en una polis activa y dinámica. Uno de los ejercicios que más utilizaba consistía en enfrentar a los estudiantes con dos discursos contradictorios sobre un mismo asunto. Su objetivo no era que eligieran uno como verdadero, sino que aprendieran a reconocer cómo ambos podían sostenerse desde distintos valores y experiencias. La tarea exigía analizar el lenguaje, identificar presupuestos y cuestionar conclusiones apresuradas. Este tipo de entrenamiento fortalecía la flexibilidad mental y enseñaba a mirar más allá de las apariencias, una destreza indispensable en el ámbito político y jurídico. La relación con sus alumnos no era pasiva. Exigía que participaran activamente, que formularan preguntas y que se aventuraran a construir argumentos propios. Nunca se limitaba a transmitir un contenido cerrado. Buscaba estimular una mente despierta y capaz de cuestionar incluso aquello que parecía evidente. La educación para él debía romper la complacencia y abrir espacios donde cada individuo pudiera descubrir su forma particular de comprender el mundo. Este enfoque lo diferenciaba de los instructores más tradicionales. Para fortalecer las capacidades retóricas, enseñaba técnicas que incluían el análisis de discursos, la construcción de analogías y el uso preciso del lenguaje. Insistía en que una palabra mal elegida podía debilitar un argumento de manera irreparable. También enseñaba a adaptar el discurso al público, una habilidad fundamental en Atenas, donde cada voto dependía de la capacidad de persuadir a una multitud diversa. La oratoria, según él, debía ser una herramienta al servicio de la convivencia y no un medio para manipular sin responsabilidad. El valor de su enseñanza también radicaba en su
Manera de abordar la moral. No afirmaba que existiera una única forma correcta de actuar, sino que animaba a sus estudiantes a reflexionar sobre la fuente de sus principios. Les pedía que examinaran cómo las leyes, las costumbres y las emociones influían en sus decisiones. Al comprender estos elementos, el estudiante podía actuar con mayor conciencia, evitando caer en actitudes rígidas o dogmáticas. Esta perspectiva fomentaba una ética basada en el diálogo y en la comprensión mutua. Muchos jóvenes destacados de Atenas acudieron a escuchar sus lecciones, entre ellos quienes más tarde ocuparían cargos relevantes en la vida pública. La formación que recibían no solo les daba herramientas para la argumentación, sino también para enfrentar las complejidades del gobierno. En los tribunales, por ejemplo, sus estudiantes demostraban gran habilidad para desmontar acusaciones injustas y para construir defensas sólidas incluso en casos difíciles. Su influencia se hacía visible en cada espacio donde la palabra tenía peso decisivo. La enseñanza no se limitaba al ámbito político, también abordaba cuestiones de convivencia familiar, de relaciones entre ciudadanos y de reflexión personal. Invitaba a sus discípulos a reconocer sus propias limitaciones y a entender que la percepción de cada uno estaba moldeada por sus vivencias y deseos. Esta comprensión fomentaba la tolerancia y la empatía, habilidades clave para mantener la cohesión social en una ciudad tan diversa y activa como Atenas. Su objetivo era formar personas capaces de convivir con otras visiones sin caer en la hostilidad. El método que practicaba también se extendía a discusiones sobre leyes y justicia. Para él, la interpretación de una norma no podía separarse de las circunstancias y de las necesidades de quienes la aplicaban. Enseñaba a analizar los textos legales desde diversas perspectivas y a evaluar cómo podían afectar de manera distinta a cada ciudadano. Esta reflexión ayudaba a sus estudiantes a participar en los tribunales con mayor comprensión de la complejidad de los problemas sociales, evitando soluciones simplistas que ignoraban la multiplicidad de factores en juego. La influencia del maestro también se percibía en la manera en que algunos líderes jóvenes empezaron a abordar la política. Dejaron de pensar en términos de imposiciones y comenzaron a valorar la construcción de consensos. Aprendieron que la persuasión no consistía en dominar al otro, sino en construir puntos de encuentro donde las diferencias pudieran dialogarse. Este enfoque fortalecía la vida democrática, ya que permitía el surgimiento de decisiones más equilibradas y de mayor aceptación entre los ciudadanos. La enseñanza tenía también un componente práctico: introducir a los alumnos en situaciones simuladas que representaban desafíos reales de la vida en la polis. Podían debatir sobre una ley hipotética, defender a un acusado imaginario o exponer la viabilidad de un proyecto cívico. Estas actividades desarrollaban la capacidad de actuar con rapidez y claridad bajo presión, una habilidad indispensable en los tribunales y asambleas. Así, su método combinaba teoría, práctica y reflexión constante. Al final, su papel como educador transformó profundamente la manera en que Atenas comprendía la formación cívica. Su influencia se extendió más allá de sus lecciones individuales, pues estableció un modelo educativo donde el discurso, la reflexión y la diversidad de perspectivas ocupaban un lugar central. La ciudad se beneficiaba de ciudadanos más preparados, capaces de debatir con madurez y de participar activamente en los asuntos públicos. Su legado como maestro quedó impregnado en generaciones que aprendieron a ver la educación como una herramienta para fortalecer la convivencia y la democracia. Capítulo 6. Controversias, juicios y tensiones. A medida que su influencia crecía, también lo hacía la resistencia de ciertos sectores de Atenas que consideraban peligrosas sus enseñanzas. La idea de que el conocimiento era relativo y de que las leyes eran construcciones humanas despertó preocupación entre quienes defendían una moral rígida y un orden social inmutable. En una sociedad tan vibrante como la ateniense, estas tensiones eran inevitables, pues cada corriente intelectual buscaba imponerse como guía del comportamiento público.
Las críticas hacia su figura comenzaron a surgir tanto en círculos filosóficos como en ámbitos políticos. Uno de los focos principales de conflicto nació de la oposición de pensadores tradicionales que defendían verdades absolutas. Algunos filósofos, especialmente aquellos que veían la educación como un camino hacia la contemplación de principios universales, acusaban a los sofistas de enseñar a ganar discusiones sin importar el contenido moral de los argumentos. Esta visión crítica se intensificó en el caso de Protágoras debido a su famosa afirmación sobre la relatividad del conocimiento, interpretada por algunos como una negación del orden natural y divino. Las tensiones filosóficas se mezclaron con tensiones políticas, ya que Atenas atravesaba un periodo de vulnerabilidad tras años de conflictos militares y disputas internas. En este ambiente inestable, cualquier idea que cuestionara las bases tradicionales de la polis podía ser vista como una amenaza. Algunos sectores consideraban que su pensamiento podía debilitar la cohesión moral del pueblo, fomentando dudas sobre las leyes y promoviendo un relativismo que, a su juicio, ponía en riesgo la estabilidad social. Una de las controversias más significativas se originó en torno a un texto atribuido a él, en el que se abordaban cuestiones relacionadas con la existencia de los dioses. Aunque los fragmentos conservados son escasos, se sabe que afirmaba que la naturaleza divina no podía conocerse con certeza, debido a la brevedad de la vida humana y a la complejidad del universo. Esta postura fue interpretada por muchos como una declaración impía, ya que cuestionaba la posibilidad de conocimiento sobre los dioses y, por extensión, el fundamento religioso de las costumbres cívicas. El clima político de la época se volvió especialmente hostil hacia cualquier forma de pensamiento considerado subversivo. Tras la muerte de Pericles, Atenas enfrentó un periodo marcado por la desconfianza y por acusaciones constantes contra figuras intelectuales y artistas. En este contexto, el pensamiento racional y crítico era visto con sospecha, y las enseñanzas que cuestionaban las normas tradicionales parecían aún más peligrosas para las autoridades que buscaban preservar el orden. La polis, herida por conflictos externos e internos, se volvió menos tolerante a las ideas audaces. Fue en este clima que se inició un proceso judicial contra él. Lo acusaron formalmente de impiedad, una acusación grave en la Atenas clásica, ya que se consideraba que la falta de respeto hacia lo divino podía atraer desgracias sobre la ciudad. Aunque el contenido exacto del juicio no ha llegado completo a nuestros días, los testimonios coinciden en que el texto cuestionado fue el motivo principal del proceso. Las autoridades veían necesario actuar para preservar la moral colectiva y dar un ejemplo contundente a quienes pretendieran desafiar creencias fundamentales. El juicio generó un intenso debate entre los ciudadanos. Algunos lo defendían, argumentando que su reflexión no negaba la existencia de los dioses, sino que mostraba humildad frente a los límites del conocimiento humano. Otros, en cambio, exigían un castigo ejemplar, convencidos de que permitir la difusión de tales ideas erosionaría el respeto por las tradiciones que sostenían la unidad de la polis. La tensión entre libertad intelectual y disciplina cívica alcanzó uno de sus puntos más altos en la ciudad. La sentencia incluyó una multa considerable, lo que representó un golpe no solo económico, sino también simbólico. En la Atenas democrática, la imposición de multas a pensadores y artistas era una forma de censura que buscaba limitar su influencia sin recurrir a medidas extremas. Sin embargo, para él, la condena significó un claro aviso de que su presencia en la ciudad había dejado de ser bienvenida. Este episodio marcó un antes y un después en su relación con la polis, que lo había visto crecer intelectualmente. La quema pública de su obra fue otro golpe doloroso. Las autoridades ordenaron destruir los ejemplares del texto considerado impío para evitar que siguieran circulando. Para la cultura griega, donde los escritos eran valiosos y escasos, este acto tenía un fuerte componente simbólico. No solo se castigaba al autor, sino también a sus ideas, buscando eliminar de la memoria colectiva
aquello que se consideraba peligroso. Este episodio es una de las muestras más claras de la tensión entre pensamiento crítico y control político en la Atenas clásica. El proceso judicial repercutió intensamente entre sus discípulos y simpatizantes. Muchos interpretaron la condena como una advertencia general contra quienes buscaban nuevas formas de interpretar la realidad. Otros, más discretos, continuaron defendiendo en privado sus enseñanzas, convencidos de que la reflexión racional era esencial para la libertad humana. Este conflicto dejó en evidencia la fragilidad de la libertad intelectual incluso en una ciudad que se enorgullecía de su apertura al debate. Las tensiones acumuladas no solo afectaron su reputación, sino que también precipitaron un cambio profundo en su vida. La combinación de críticas filosóficas, desconfianza política y condenas judiciales lo obligó a replantear su permanencia en la polis. La situación se volvió insostenible para alguien que había construido una carrera basada en el diálogo abierto y en la enseñanza pública. Atenas, que en otro tiempo había sido el centro de su actividad intelectual, se convirtió ahora en un espacio hostil que restringía su pensamiento. Al final, estas tensiones marcaron una de las etapas más difíciles de su trayectoria. Ya no se trataba simplemente de defender ideas en debates filosóficos, sino de enfrentar una estructura política que había perdido la tolerancia hacia perspectivas audaces. Este capítulo revela la complejidad de vivir en una sociedad donde la libertad intelectual convivía con la necesidad de preservar el orden cívico. Su figura quedó atrapada en esta contradicción, convirtiéndose en símbolo de los riesgos que enfrentan quienes desafían las certezas establecidas. Capítulo 7. El destierro y la travesía final. Después del juicio y la multa, la atmósfera en Atenas se volvió irrespirable para él. La desconfianza se había instalado tanto entre sus adversarios como entre algunos ciudadanos que antes lo escuchaban con atención. Las tensiones acumuladas, sumadas al clima político inestable, hicieron evidente que su permanencia en la polis representaba un riesgo creciente. La ciudad que había sido el epicentro de su actividad intelectual se transformó en un territorio hostil donde cada palabra podía ser utilizada en su contra. Comprendió entonces que la decisión más prudente era partir. El exilio, sin embargo, no significaba simplemente un alejamiento geográfico. Implicaba abandonar los espacios donde había enseñado, las plazas donde había debatido y los círculos que habían nutrido su pensamiento. La salida de Atenas marcó un quiebre profundo en su vida, pues sabía que difícilmente recuperaría la influencia que alguna vez alcanzó allí. La partida no fue un acto impulsivo, sino una medida forzada por un contexto donde la filosofía dejaba de ser un camino libre para convertirse en una amenaza para quienes cuestionaban lo establecido. El viaje comenzó por mar, una ruta habitual para quienes abandonaban la ciudad en busca de nuevos destinos. La tradición relata que se dirigió hacia Sicilia, un territorio que había atraído a numerosos pensadores en busca de mecenas y oportunidades. Las ciudades sicilianas tenían una vida intelectual activa y un ambiente menos tenso que Atenas, lo que ofrecía una alternativa viable para continuar enseñando. Sin embargo, el viaje representaba también una incertidumbre, pues debía reconstruir su vida en un lugar donde su reputación no estaba consolidada. Durante la travesía encontró un momento inesperado de reflexión. Lejos del bullicio político y de las disputas filosóficas, el mar le ofreció un espacio de silencio que lo obligaba a mirar hacia atrás. Recordaba su llegada a Atenas lleno de expectativas, la colaboración con figuras destacadas y el entusiasmo de los jóvenes que buscaban aprender. Recordaba también las tensiones crecientes, las acusaciones injustas y la presión política que terminó por expulsarlo. Ese contraste entre los inicios y el final de su estancia en la ciudad trazaba un arco complejo que revelaba la fragilidad de la vida intelectual frente al poder político. El viaje por mar era siempre arriesgado, incluso para quienes estaban acostumbrados a desplazarse entre islas y puertos. Las embarcaciones dependían de los vientos, las corrientes y la pericia de los marineros,
pero incluso la experiencia no garantizaba seguridad absoluta. A medida que se alejaban de la costa griega, el clima comenzó a mostrarse inestable. Los testimonios posteriores sugieren que una tormenta repentina sorprendió a la nave en pleno trayecto, un fenómeno relativamente frecuente en el Mediterráneo, pero especialmente peligroso durante ciertas estaciones. La tormenta se intensificó con rapidez, golpeando el barco con una fuerza que desbordaba los esfuerzos de la tripulación. Los marineros luchaban por mantener el control, pero los vientos y las olas parecían deshacer cualquier maniobra. En medio del caos, muchos pasajeros temieron por su vida, conscientes de que pocos naufragios dejaban sobrevivientes en esas condiciones. No existen relatos detallados de las escenas a bordo, pero se sabe que el barco terminó perdiendo estabilidad bajo la violencia del mar. La tradición sostiene que la embarcación naufragó antes de alcanzar su destino final. Las aguas que habían servido durante siglos como rutas de intercambio y cultura se convirtieron en el escenario donde se apagó una vida dedicada a cuestionar la naturaleza del conocimiento y de la realidad humana. El naufragio, según las fuentes, dejó pocos rastros materiales, y la noticia de su desaparición llegó a las polis de manera fragmentaria, transmitida por marineros y comerciantes que habían escuchado relatos del accidente. El impacto de su pérdida se sintió primero entre sus discípulos. Para ellos, la idea de que su maestro hubiera encontrado la muerte lejos de Atenas, sin reconocimiento ni despedida, resultaba profundamente dolorosa. Muchos interpretaron este final trágico como un símbolo del destino que a menudo sufren quienes desafían las certezas y se atreven a pensar más allá de las fronteras aceptadas. Su ausencia dejó un vacío en la vida intelectual griega, especialmente entre quienes valoraban la reflexión crítica como herramienta de libertad. Sin embargo, el exilio y la travesía final no borraron la influencia que había dejado en Atenas. Incluso sus detractores reconocían que sus enseñanzas habían ejercido un efecto profundo en la educación de la polis. El pensamiento que defendía continuó circulando entre quienes habían aprendido a ver el mundo desde múltiples perspectivas, recordando que la percepción humana condiciona la interpretación de la realidad. Esta persistencia demostraba que aunque hubiera abandonado la ciudad, su impacto no podía ser eliminado por decreto ni por censura. La noticia de su final también provocó reflexiones más amplias sobre la fragilidad del destino humano. La combinación de exilio, injusticia y muerte lejos de la patria despertó debates sobre la vulnerabilidad de los sabios en contextos políticos inestables. Se convirtió en un ejemplo de cómo incluso las mentes más brillantes podían verse arrastradas por las tensiones sociales y políticas de su tiempo. Este episodio fortaleció aún más la percepción de que la filosofía no era una actividad abstracta y aislada, sino una práctica profundamente conectada con la vida pública. Con el paso del tiempo, su travesía final se transformó en una historia que circulaba entre maestros, estudiantes y ciudadanos con interés en la reflexión moral. Para algunos, simbolizaba el precio que pagan quienes cuestionan sistemas rígidos. Para otros, recordaba la importancia de defender la libertad de pensamiento incluso frente a adversidades extremas. Sea cual fuera la interpretación, lo cierto es que su exilio y muerte marcaron un punto definitivo en su trayectoria, dejando una memoria envuelta tanto en tristeza como en respeto. Así terminó una vida dedicada a explorar los límites del conocimiento humano. Aunque su final fue abrupto y marcado por la adversidad, su pensamiento continuó navegando a través de generaciones, sobreviviendo incluso a las circunstancias que lo llevaron al destierro. La travesía final, lejos de apagar su legado, lo convirtió en una figura aún más significativa para quienes creen que la filosofía es un camino valiente hacia la comprensión de la diversidad humana y de la complejidad del mundo. Capítulo 8. Obras pérdidas y legado intelectual. La figura de Protágoras quedó envuelta en un aura particular debido a la pérdida casi total de sus escritos.
A diferencia de otros pensadores cuyas obras sobrevivieron en forma de tratados completos, la producción literaria de este sofista llegó a la posteridad fragmentada, citada principalmente por autores posteriores, algunos de ellos críticos directos. Esta ausencia de textos íntegros ha generado un desafío para los historiadores y filósofos, quienes deben reconstruir su pensamiento a partir de testimonios dispersos. Sin embargo, incluso en esa fragmentación, su influencia se mantiene palpable. Entre las obras atribuidas a él, una de las más mencionadas por las fuentes antiguas es la que exploraba la existencia y naturaleza de los dioses. Fue precisamente este texto el que provocó acusaciones de impiedad en Atenas. Los fragmentos conservados indican que sostenía una posición escéptica, afirmando que la divinidad no podía ser conocida con certeza debido a la complejidad del fenómeno y a la brevedad de la vida humana. Esta reflexión, lejos de negar explícitamente la existencia divina, ponía énfasis en los límites del conocimiento humano, un tema recurrente en su pensamiento. Otra obra destacada, conocida por referencias indirectas, trataba sobre la educación y la forma en que los ciudadanos podían desarrollar virtudes mediante la práctica y la instrucción. En ella argumentaba que la excelencia cívica no era un privilegio, innato ni hereditario, sino un resultado del aprendizaje. Este enfoque influyó profundamente en la manera en que se concebía la formación dentro de la polis, ya que promovía la idea de que cualquier ciudadano podía mejorar su capacidad de participación política mediante el estudio y el entrenamiento. También se le atribuyen textos dedicados a la relatividad del conocimiento. En estos escritos desarrollaba su reflexión sobre cómo las percepciones humanas varían según la experiencia individual, las condiciones físicas y el contexto cultural. La famosa frase que lo hizo célebre no era una afirmación aislada, sino parte de una teoría más amplia sobre la relación entre percepción y realidad. Aunque estos textos no sobrevivieron, las discusiones de filósofos posteriores permiten vislumbrar su estructura y profundidad. Una parte importante de su legado proviene de los debates que mantuvo con otros pensadores de la época. Incluso aquellos que lo criticaron, como Platón, ayudaron a preservar aspectos de su pensamiento al refutarlo en diálogos y discursos. Estas críticas, aunque a menudo cargadas de polémica, ofrecen una ventana invaluable hacia la manera en que se entendían sus ideas en la Atenas clásica. De este modo, su pensamiento quedó entrelazado con algunas de las obras más influyentes de la filosofía occidental. El impacto de su trabajo se percibió con especial fuerza en la retórica. Los métodos que enseñaba, basados en la comparación de argumentos y en la adaptación del discurso al oyente, se convirtieron en pilares fundamentales del arte oratorio. La tradición retórica posterior, especialmente en Roma, incorporó muchos de los principios que él ayudó a desarrollar, incluso cuando los oradores latinos no lo mencionaban directamente. Su huella, por tanto, se extendió mucho más allá del ámbito estrictamente filosófico. Además, su influencia alcanzó la reflexión sobre la ley y la justicia. Su postura sobre el carácter humano y construido de las normas jurídicas influyó en generaciones posteriores de pensadores que debatieron sobre la relación entre naturaleza y convención. Al destacar que las leyes dependían de decisiones humanas y no de verdades universales, abrió un campo de discusión que sería retomado siglos después, especialmente en debates sobre derecho natural y positivismo jurídico. La pérdida material de sus obras también contribuyó a la creación de un mito intelectual. Su figura pasó a representar no solo al maestro que enseñaba retórica y reflexión crítica, sino también al pensador cuyas ideas fueron perseguidas y cuya producción fue destruida por motivos políticos y religiosos. Esta dimensión trágica alimentó la admiración de filósofos posteriores, que vieron en él un ejemplo del precio que a veces deben pagar quienes desafían los límites sociales y culturales de su tiempo. Los fragmentos que sobrevivieron permiten apreciar la precisión y claridad de su pensamiento. Aunque no poseemos sus textos completos, las citas conservadas revelan un estilo directo
y una preocupación constante por la experiencia humana concreta. No se contentaba con teorías abstractas, buscaba comprender cómo las personas perciben, actúan y conviven en contextos específicos. Esta atención a lo cotidiano lo diferenció de otros pensadores que priorizaban especulaciones sobre la naturaleza del cosmos. Su legado también se refleja en la pedagogía. Las técnicas que desarrolló para enseñar razonamiento crítico influyeron en la manera en que se impartía educación en Grecia y más tarde en otras regiones del Mediterráneo. La noción de que la virtud puede enseñarse sigue siendo un tema central en el debate educativo. En este sentido, su pensamiento aún ofrece un marco para reflexionar sobre cómo formar ciudadanos capaces de participar activamente en sociedades complejas. Finalmente, la ausencia parcial de sus obras no impidió que su influencia sobreviviera durante siglos. Al contrario, los vacíos textuales generaron interés, estudio y reinterpretación constante. Su figura se transformó en un símbolo de la importancia del pensamiento crítico y del valor de cuestionar lo establecido. A través de fragmentos y testimonios, su legado intelectual se mantuvo vivo, ejerciendo un impacto duradero en la filosofía, la retórica, la educación y la comprensión del conocimiento humano. Capítulo 9. Curiosidades y ecos en el presente. A pesar de la pérdida de sus obras completas, el nombre de Protágoras continuó apareciendo a lo largo de los siglos en textos filosóficos, discursos académicos y debates sobre conocimiento y educación. Esta persistencia no se debe únicamente a sus ideas, sino también al aura enigmática que rodea a los pensadores cuya obra se fragmenta con el paso del tiempo. Su figura se convirtió en una puerta abierta a la interpretación, un punto de partida para reflexiones nuevas que se adaptaban a los contextos de cada época. Esta cualidad lo mantuvo presente, incluso cuando otros pensadores mejor documentados quedaron relegados a los márgenes de la historia. Una de las curiosidades más llamativas es que, aunque muchos de sus escritos fueron destruidos, su pensamiento sobrevivió gracias a los mismos autores que lo criticaron. Los diálogos de Platón, por ejemplo, lo retratan en ocasiones como un adversario intelectual, pero al hacerlo, preservan fragmentos de sus argumentos y muestran la seriedad con la que era considerado. Esta paradoja convierte a sus detractores en guardianes involuntarios de su legado, revelando la compleja dinámica del pensamiento en la Grecia clásica, donde incluso la oposición podía servir como instrumento de memoria. También resulta interesante que su afirmación sobre la relatividad del conocimiento haya sido interpretada de múltiples maneras a lo largo de los siglos. Algunos la han visto como el inicio del relativismo moderno, mientras que otros la consideran un antecedente de la fenomenología, que estudia la experiencia humana como punto central del saber. En cualquier caso, la frase continúa siendo objeto de discusión en ámbitos tan diversos como la psicología, la sociología, la educación y la epistemología contemporánea, lo que demuestra su capacidad para trascender épocas y disciplinas. Otra curiosidad se relaciona con su influencia indirecta en la retórica romana. Oradores como Cicerón, aunque no lo mencionan extensamente, siguieron principios que recuerdan a los métodos sofísticos. La práctica de comparar argumentos, analizar perspectivas opuestas y adaptar el discurso al público refleja su impacto. Así, su legado se integró en la tradición política y educativa de Roma sin necesidad de una transmisión formal, mostrando cómo las ideas pueden cruzar fronteras culturales, incluso cuando los textos originales desaparecen. En algunos círculos modernos, se lo considera una figura clave en el desarrollo temprano del pensamiento crítico. La noción de que la percepción individual condiciona la interpretación de la realidad se ha convertido en un elemento esencial de disciplinas como la psicología cognitiva. La idea de que los seres humanos construyen su comprensión del mundo no de manera pasiva, sino a partir de sus experiencias y marcos conceptuales, encaja de manera sorprendente con la reflexión que él formuló hace más de 2000 años. Los debates contemporáneos sobre
relativismo también suelen remitirse a su figura. Algunos autores lo consideran un precursor de las discusiones actuales sobre diversidad cultural, argumentando que su pensamiento abrió la posibilidad de comprender las diferencias entre sociedades sin imponer una visión única del mundo. En tiempos donde la convivencia entre culturas diversas es un desafío global, su reflexión mantiene una vigencia notable, invitando a analizar cómo se construyen las verdades sociales y cómo se negocian las normas colectivas. Una peculiaridad interesante es que su desaparición en un naufragio contribuyó a reforzar su mito. La idea de un pensador que muere en una travesía, lejos de su patria, y después de haber sido perseguido por sus ideas, ha alimentado relatos que lo presentan como un símbolo de la vulnerabilidad del sabio ante las fuerzas políticas de su tiempo. Este final trágico, aunque históricamente sobrio, ha sido reinterpretado en numerosas ocasiones como metáfora del destino incierto que enfrentan quienes cuestionan normas establecidas. La sofística, corriente a la que perteneció, también ha sido revalorizada en tiempos modernos. Durante siglos fue vista con desconfianza debido a las críticas de filósofos como Platón y Aristóteles, pero investigaciones recientes han destacado su papel como movimiento intelectual dinámico, orientado a la educación y la reflexión sobre la vida pública. Este cambio de perspectiva ha permitido apreciar mejor la contribución de Protágoras a la formación democrática y a la comprensión del lenguaje como herramienta de poder y negociación. Otro aspecto notable es la manera en que su pensamiento continúa influyendo en debates sobre enseñanza. Su convicción de que la virtud podía transmitirse mediante la educación desafió concepciones elitistas que consideraban la excelencia un privilegio natural. Hoy en día, muchas teorías pedagógicas insisten en que las habilidades cívicas y éticas pueden desarrollarse a través del estudio y la práctica, reflejando un eco claro de la visión que él defendió en Atenas. Su enfoque práctico y reflexivo sigue inspirando a educadores que buscan fomentar el pensamiento crítico. En el ámbito de la filosofía actual, su figura suele mencionarse como un punto de inflexión en la transición hacia reflexiones centradas en el ser humano. Al situar la percepción individual en el centro del conocimiento, desplazó el énfasis del cosmos hacia la experiencia humana. Este giro antropológico, aunque no llevado al extremo, anticipó discusiones que más tarde serían fundamentales en corrientes como el empirismo y algunas formas de humanismo filosófico. Su obra, aunque fragmentada, dejó huellas profundas en la evolución del pensamiento occidental. Finalmente, su nombre continúa despertando interés no solo entre especialistas, sino también entre lectores curiosos que encuentran en su historia un ejemplo de valentía intelectual. La combinación de pensamiento audaz, tensiones políticas y un final envuelto en incertidumbre compone una vida que invita a la reflexión. En un mundo donde las dudas, los debates y la pluralidad de visiones siguen siendo parte esencial de la experiencia humana, la figura de Protágoras continúa resonando como una voz que recuerda la importancia de cuestionar, interpretar y dialogar. Con este último capítulo, se cierra un recorrido que abarca su vida, su pensamiento y su legado, demostrando que, aunque los siglos pasen, algunas ideas mantienen la capacidad de iluminar la conciencia humana y de acompañar nuestras noches de reflexión tranquila, reflexión tranquila, reflexión tranquila, reflexión tranquila, reflexión tranquila, reflexión